Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al podcast Alegría en la Vejez. Soy el doctor Martín Herrera y como siempre es un gusto enorme estar aquí con ustedes. ¿Saben cuál es el error más grande que cometen las personas después de los 70 años? Seguir viviendo como si tuvieran 40, ni no me malinterpreten. Estoy hablando de mantenerse activos o vitales. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Hablo de prioridades equivocadas, de relaciones que siguen tolerando cuando no deberían, de energía desperdiciada en batallas que ya no valen la pena. En el episodio de hoy voy a compartir con ustedes 8 cosas que simplemente no tienen ningún sentido después de los 70 años. 8 costumbres, hábitos y dinámicas que muchos arrastran por inercia, sin darse cuenta de que les están robando la paz y el tiempo que les queda. Quédense conmigo hasta el final porque la número 7 es la que más cuesta soltar, pero también es la que más tranquilidad trae cuando finalmente la dejas ir. He visto a pacientes literalmente transformarse cuando entienden esta verdad. Miren, llevo más de 3 décadas como psicólogo clínico acompañando a personas en esta etapa de la vida. Y déjenme decirles algo que nadie les dice después de los 70 años: la vida tiene sus propias reglas. Si siguen jugando con las reglas de antes, van a perder un tiempo que ya no pueden recuperar. La buena noticia es que todavía están a tiempo de cambiar, pero solo si dejan de perder energía en cosas que ya no tienen sentido. Si este mensaje resuena con ustedes, los invito a suscribirse y a dejar su like para que sigamos creciendo juntos en esta comunidad. Y al final del episodio, me encantaría que me dejaran un comentario contándome su historia. ¿Se identifican con lo que vamos a hablar hoy? ¿Cuál de estas cosas siguen haciendo aunque saben que no deberían? Sus experiencias enriquecen esta conversación y pueden ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Muy bien, empecemos con la primera cosa que ya no tiene sentido después de los 70 años. Complacer a quien nunca está satisfecho. ¿Saben cuántas personas de 70, 75, 80 años siguen intentando ganarse la aprobación de hijos adultos que siempre encuentran algo que criticar? ¿O de hermanos que llevan décadas reprochándoles decisiones del pasado? ¿O de vecinos, conocidos y familiares que nunca van a estar conformes sin importar lo que hagan? Después de los 70 años, complacer a los demás debería ser un deporte retirado. Y no estoy diciendo que se vuelvan insensibles o egoístas. Estoy diciendo que ya pagaron suficientes cuotas de validación externa. Ya dieron suficientes explicaciones, ya trataron de encajar en moldes que otros diseñaron para ustedes. Hay algo que he visto una y otra vez en mi consulta: personas mayores que siguen modificando su comportamiento para no decepcionar a otros, que no viajan porque qué van a decir los hijos, que no inician una nueva relación porque va a pensar la familia, que no se compran ese capricho porque van a decir que son despilfarradores. ¿Y saben qué? Los que critican van a criticar igual, hagan lo que hagan. Esa es la realidad. Entonces pregúntense con honestidad, ¿para quién están viviendo? ¿Para ustedes o para una audiencia que nunca va a aplaudir lo suficiente? Recuerdo un paciente, don Ernesto, de 74 años, llegó a mi consulta agotado emocionalmente. Me contó que llevaba años tratando de que su hijo mayor lo viera con respeto. Se había desvivido por ayudarlo económicamente, por estar presente en cada momento importante, por no criticar sus decisiones aunque no estuviera de acuerdo. Y sin embargo, cada vez que se veían, el hijo encontraba algo que reprocharle, algo que había hecho mal hace 20 años, algo que podría haber hecho mejor. Siempre algo, le pregunté a don Ernesto. ¿Y cuándo fue la última vez que su hijo reconoció algo bueno que usted hizo? Se quedó en silencio largo rato. Luego me dijo con los ojos húmedos: no recuerdo. Doctor, en ese día, don Ernesto entendió algo fundamental.
Estaba invirtiendo su energía más valiosa en alguien que nunca iba a reconocer su esfuerzo. No porque su hijo fuera mala persona, sino porque esa era la dinámica que se había establecido entre ellos. Y la única forma de romperla era dejando de alimentarla. Después de los 70 años, cada minuto que gastan tratando de complacer a alguien que nunca estará satisfecho es un minuto que le roban a su propia paz. Y créanme, a esta altura la paz no tiene precio. Pasemos a la segunda cosa que ya no tiene sentido. Cargar culpas que no son tuyas. Y aquí viene algo fuerte que necesito que escuchen con atención. No son responsables del fracaso de otros adultos. No son responsables de que su hijo de 50 años no haya prosperado. No son responsables de que su hija se haya divorciado 3 veces. No son responsables de que su hermano nunca encontrara su camino. Influyeron en su crianza, por supuesto. Cometieron errores como todos los padres del mundo, seguramente, pero eso no significa que tengan que cargar con la culpa de cada decisión equivocada que esas personas tomaron en su vida adulta. Lo que veo constantemente es esto en adultos mayores que se sienten responsables de solucionar los problemas de hijos de 40, 50, 60 años que siguen dando dinero que no tienen porque es mi hijo y necesita ayuda, que siguen cuidando nietos a tiempo completo porque si no, mi hija no puede trabajar, que siguen siendo el refugio emocional y económico de personas que deberían haber aprendido a sostenerse solas hace décadas. Y cuando les pregunto ¿hasta cuándo?, me miran como si fuera una pregunta inapropiada, pero es una pregunta válida y necesaria. Después de los 70 años, ustedes ya cumplieron, ya dieron, ya criaron, ya acompañaron. Ahora es momento de que se sostengan a ustedes mismos. Y si eso genera incomodidad en otros, que así sea, porque lo que está en juego no es solo su tranquilidad económica, es su salud mental, es su derecho a vivir sin culpa. Déjenme lo que les queda de ser vida. Directo. Si tienen más de 70 años y todavía están resolviendo problemas que sus hijos adultos deberían resolver solos, no los están ayudando, los están inhabilitando, y quien se acostumbra a que otro resuelva sus problemas pierde la capacidad de resolverlos por sí mismo. Esa dependencia nunca termina a menos que ustedes pongan el límite. Vamos con la tercera cosa que ya no tiene sentido después de los 70 años. Ser el mediador eterno de conflictos ajenos. ¿Cuántos de ustedes han pasado años, décadas incluso, siendo el puente entre hermanos que no se hablan, entre hijos que pelean por herencias que ni siquiera existen todavía, entre familiares que convierten cada reunión en un campo de batalla y esperan que ustedes mantengan la paz? Déjenme decirles algo claro, no es su trabajo, nunca lo fue, pero definitivamente no lo es ahora. Si dos personas adultas no pueden resolver sus diferencias, ese es su problema, no el de ustedes. No tienen que ser el traductor emocional de nadie. No tienen que ser el diplomático familiar que sacrifica su tranquilidad para que otros se sientan cómodos en su hostilidad. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar. Cuando ustedes intervienen constantemente en conflictos ajenos, no están ayudando, están perpetuando el problema, porque mientras haya alguien mediando, las partes nunca aprenderán a resolver las cosas directamente. Ustedes se convierten en una muleta que impide que otros desarrollen sus propias habilidades de comunicación y resolución. He visto familias donde la madre o el padre de 75, 80 años sigue siendo el centro de operaciones emocionales. Todo pasa por ellos, cada queja, cada resentimiento, cada conflicto, y ellos, agotados pero condicionados por décadas de ese rol, siguen aceptando esa carga. ¿Y saben qué pasa cuando esa persona finalmente ya no está? Caos, porque nadie aprendió a comunicarse directamente. Después de los 70 años,
es momento de renunciar a ese puesto. Pueden decir con amor, pero con firmeza, a los quiero, pero sus conflictos son de ustedes. Estaré disponible para escuchar si lo necesitan, pero no voy a intervenir, no voy a mediar, no voy a tomar partido. Resuélvanlo entre ustedes. Suena duro, pero es liberador. Pasemos a la cuarta cosa que ya no tiene sentido. Guardar apariencias. ¡Ay! Las apariencias. Ese monstruo invisible que ha arruinado más vidas que cualquier enfermedad. Después de los 70 años, seguir preocupándose por el qué dirán es de las cosas más absurdas que existen. ¿Qué van a decir de que viajaste solo porque tu pareja no quiso acompañarte? ¿Que te divorciaste después de 40 años porque finalmente admitiste que no eras feliz? ¿Que te compraste ese auto que siempre quisiste en lugar de dejarlo todo en herencia? ¿Que empezaste una relación nueva con alguien menor que tú? Déjenme decirles algo que ya saben, pero necesitan escuchar. La gente va a hablar, siempre ha hablado y siempre hablará. Pero saben de qué hablan, realmente de sus propias frustraciones, de sus propios miedos, de su propia incapacidad para vivir auténticamente. Sus opiniones dicen más de ellos que de ustedes. La generación que hoy tiene 70 años o más creció con ciertos mandatos, ciertas creencias que ya no funcionan. Hay que aguantar a la familia es primero sin importar que en los trapos sucios se lavan en casa, en frases que suenan bonitas, pero que muchas veces los han hecho vivir vidas que no les pertenecen, vidas diseñadas para verse bien desde afuera, mientras por dentro se desmoronaban. Después de los 70 años, la regla debería ser simple: en vivo mi vida según mis valores, no según las expectativas de una audiencia que ni siquiera paga entrada. Si algo les hace felices y no daña a nadie, háganlo en punto, sin explicaciones, sin justificaciones, sin pedir permiso. He conocido personas que a los 75 años finalmente se atrevieron a vivir como querían. Una señora que empezó a vestirse con colores brillantes después de toda una vida. De eso no es apropiado para tu edad. Un señor que retomó su pasión por la pintura que había abandonado hace 50 años porque no era un trabajo serio. Una mujer que viajó sola por primera vez, porque siempre le habían dicho que una señora decente no hace eso. ¿Y saben qué tienen en común todos ellos? Me dijeron que nunca se habían sentido más vivos. Y aquí está la verdad más importante, cuando finalmente sueltas la necesidad de guardar apariencias, descubres algo maravilloso. Las únicas personas que realmente importan, las que te aman de verdad, siguen ahí, y las que se van porque ya no cumples con sus expectativas de cómo deberías vivir, bueno, esas nunca estuvieron realmente ahí. Para empezar, vamos con la quinta cosa que ya no tiene sentido después de los 70 años. Posponer sueños para un momento ideal. Déjenme ser brutalmente honesto. El momento ideal no existe, nunca existió. Y si han llegado a los 70 años esperando ese instante perfecto en el que haya más tiempo, más dinero, más energía, más salud, tengo noticias. Ese momento ya pasó, o mejor dicho, ese momento es ahora, porque más adelante quizás ya no haya otro. ¿Cuántas veces escuchamos frases como cuando me jubile voy a viajar, cuando los nietos sean más grandes, cuando me sienta mejor de salud? Y así, de excusa en excusa, se va la vida postergando lo que realmente da sentido. No estoy hablando de irresponsabilidad, no se trata de gastar sin pensar ni de abandonar obligaciones reales, pero sí se trata de dejar de aplazar indefinidamente lo que les da alegría, lo que mantiene viva su ilusión de estar aquí. Pregúntense con honestidad, ¿qué están posponiendo? Que llevan años diciéndose algún día, ese viaje que siempre quisieron hacer, esa conversación pendiente con alguien importante, ese hobby que siempre les atrajo, ese perdón que necesitan dar o pedir, esa reconciliación
que han evitado por orgullo, ese sueño que abandonaron hace décadas porque no era el momento. ¿Qué esperan? La vida no les debe tiempo adicional. No hay garantía de mañanas, solo certeza de la hora. He conocido personas que llegaron al final de sus vidas con una lista interminable de algún día viajaré, algún día aprenderé ese idioma, algún día le diré a mis hijos cuánto los amo, algún día perdonaré a mi hermano. Y ese algún día nunca llegó. No porque no tuvieran tiempo, sino porque nunca se dieron permiso. Siempre había algo más urgente, algo más importante, algo que atender primero. Y cuando finalmente el tiempo se acabó, lo único que quedó fue arrepentimiento. Y aquí está el secreto que he aprendido después de décadas trabajando con personas mayores. La mayoría de las excusas que usamos para postergar son eso, excusas, miedo disfrazado de pragmatismo. No tengo suficiente dinero, no soy suficientemente bueno. ¿Qué dirán los demás? Ya estoy muy viejo para eso. Pero después de los 70 años, esas excusas pierden poder, porque finalmente comprendes que el arrepentimiento por lo no intentado duele infinitamente más que cualquier fracaso. El fracaso se olvida. El hubiera querido te persigue hasta el último día. Pasemos a la sexta cosa que ya no tiene sentido mantener relaciones solo por costumbre. Esta es dura, muy dura, pero necesaria, porque hay vínculos que ya no alimentan, que solo desgastan. Después de los 70 años, no tiene sentido seguir compartiendo vida con personas con las que ya no comparte nada, solo por nostalgia o rutina. Hemos sido amigos de toda la vida, siempre nos juntamos los viernes. ¿Cómo voy a dejar de verlo después de tantos años? Y sin embargo, cada encuentro los deja más vacíos. Hay amistades que se sostienen solo por costumbre, no por conexión genuina. Y eso también es una forma de fingir. He visto grupos que se reúnen religiosamente cada semana a repetir las mismas quejas, los mismos recuerdos, los mismos silencios incómodos y lo llaman tradición. Pero la verdad es que ya no se acompañan, solo se arrastran mutuamente en la inercia. Y ni hablar de los matrimonios. Parejas que llevan 40 o 50 años juntos, pero dejaron de sentirse vivos hace décadas. No discuten, no se gritan, pero tampoco se tocan. No se escuchan, no se miran, solo coexisten. Dos palabras que deberían estar prohibidas después de los 70 años, un solo existo. Después de los 70 años, cada vínculo debe sumar paz, alegría y sentido. Si Nulu Hayes no tiene lugar en tu vida, y si eso significa cerrar ciclos, aunque duela, que así sea, más vale estar solo con serenidad que acompañado con vacío. La soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que te apaga. Y aquí quiero ser muy claro. No estoy diciendo que abandonen a todos y se aíslen del mundo. Estoy diciendo que sean selectivos, que inviertan su tiempo y energía en relaciones que genuinamente los nutran, que se rodeen de personas que los hagan sentir más vivos, no menos, que elijan calidad sobre cantidad, porque a esta altura de la vida, unas pocas relaciones auténticas valen más que 100 relaciones superficiales. Llegamos a la séptima cosa que ya no tiene sentido, y esta es la que prometí al principio, la que más cuesta soltar, pero también la más liberadora. Hablo de buscar justicia en situaciones del pasado, esa espera interminable de que alguien reconozca lo que te hizo, esa esperanza de que finalmente llegue la disculpa que mereces. Todos, absolutamente todos llevamos en nuestra historia situaciones injustas, traiciones, abandonos, maltratos, engaños, cosas que no merecimos, palabras que nunca recibimos, disculpas que nunca llegaron. Y hay personas que llegan a los 70, 75, 80 años todavía esperando que alguien reconozca el daño que les causó, todavía esperando que ese padre ausente finalmente diga, te fallé, que ese hermano abusivo,
admita su culpa, que ese ex esposo que los abandonó reconozca el daño que causó. Déjenme decirles algo que va a doler, pero que necesitan escuchar. Esa justicia probablemente nunca llegará. Y seguir esperándola es seguir permitiendo que el pasado controle su presente. He visto personas consumirse esperando una disculpa que nunca llega. He visto personas arruinar sus últimos años rumiando resentimientos de hace 30, 40, 50 años, contando una y otra vez la misma historia de injusticia, esperando que alguien finalmente valide su dolor. Pero la verdad es esta: a nadie puede darles esa validación excepto ustedes mismos. La justicia emocional no funciona como la justicia legal. No hay un juez que declare: tienes razón, fuiste víctima, esa persona debe pagarlo. En el mundo emocional, la justicia es algo que ustedes tienen que construir internamente, y esa justicia se llama soltar, no perdonar necesariamente, no olvidar, no decir no pasó nada, sino soltar la expectativa de que algo o alguien va a reparar mágicamente ese daño. Después de los 70 años, cada minuto que invierten esperando justicia del pasado es un minuto robado a la paz del presente. No significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que ya no van a permitir que defina su presente. Significa que eligen vivir libres en lugar de vivir encadenados a algo que ya no pueden cambiar. Y hay algo más que he observado en mi práctica clínica. Las personas que no sueltan sus resentimientos envejecen amargadas, se vuelven tóxicas para quienes las rodean, alejan a la gente que genuinamente las ama y terminan sus días rodeadas de razones por las cuales el mundo fue injusto con ellas, pero completamente solas, porque nadie quiere estar cerca de alguien que vive en resentimiento permanente. ¿Es justo que tengan que ser ustedes quienes suelten cuando fueron ustedes las víctimas? No, no es justo. Pero es necesario, porque la alternativa es pasar sus últimos años como prisioneros de algo que ya pasó y que no pueden cambiar. Y eso, amigos míos, es desperdiciar el tiempo más valioso que tienen, el presente. Vamos con la octava y última cosa que ya no tiene sentido después de los 70 años. Discutir con quien no quiere entender. Esta es cortita, pero tremendamente liberadora. Después de los 70 años, cada discusión debería tener un propósito claro. Si están tratando de explicarle algo a alguien que claramente no quiere entender, que ya decidió que ustedes están equivocados, sin importar qué argumentos presenten, están perdiendo un tiempo que no pueden recuperar. Lo veo constantemente, personas mayores que se desgastan hasta el agotamiento tratando de convencer a otros de cosas que esos otros simplemente no están dispuestos a aceptar, tratando de explicarle a los hijos adultos por qué tomaron ciertas decisiones hace 30 años, tratando de convencer a los hermanos de que su versión de la historia familiar es la correcta, tratando de argumentar con yernos, nueras, vecinos o conocidos que ya tienen su mente completamente cerrada. Y saben que descubro cada vez, Han, es completamente inútil. No se puede convencer a quien no quiere ser convencido. No se puede hacer entender a quien ha decidido firmemente no entender. Y cada intento desesperado por lograrlo es energía vital desperdiciada. He visto peleas familiares que duran horas, que se extienden por días, sobre cosas que fundamentalmente no van a cambiar porque las personas involucradas no quieren cambiar. Discusiones circulares donde nadie cede un milímetro y todos terminan emocionalmente devastados. ¿Para qué? Después de los 70 años, la regla debería ser cristalina si en 5 minutos de conversación respetuosa no llegamos a un entendimiento mínimo. Dejamos la conversación ahí, no porque sean cobardes, sino porque finalmente entendieron que su tranquilidad
vale más que tener razón. Si alguien quiere seguir viéndolos como el villano de su historia, permítanle hacerlo. Si alguien se niega a entender su punto de vista, perfecto, está en su derecho. Ustedes no necesitan que todos los entiendan, solo necesitan paz interior. Y esa paz no viene de ganar argumentos, viene de soltar la necesidad de ganarlos. Y ahora quiero cerrar este episodio con una reflexión. Hemos recorrido juntas estas 8 cosas que ya no tienen sentido después de los 70 años. Complacer a quien nunca está satisfecho. Cargar culpas que no son tuyas. Ser el mediador eterno de conflictos ajenos. Guardar apariencias a posponer sueños. Mantener relaciones por costumbre. Buscar justicia en el pasado. Y discutir con quien no quiere entender. Quiero que recuerden algo fundamental. Los años después de los 70 no son el ocaso ni el final de nada. Son una etapa completamente nueva. Y pueden convertirse en la mejor etapa de su vida si finalmente se dan permiso de vivir para ustedes mismos. Durante toda su vida vivieron para otros, para sus padres cuando eran jóvenes, para sus hijos cuando crecieron, para sus parejas, para sus empleadores, para cumplir expectativas sociales que ni siquiera eligieron. Ya pagaron esa cuota, ya cumplieron de sobra. Ahora llegó el momento de darse lo que merecen: paz, libertad y autenticidad. ¿Saben cuál es la diferencia entre envejecer con amargura y envejecer con plenitud? La capacidad de soltar. Las personas amargas son las que se aferran a resentimientos, a obligaciones ficticias, a apariencias vacías, a versiones de sí mismos que ya no existen. Las personas plenas son las que aprendieron a soltar lo que no funciona, lo que no aporta, lo que no tiene sentido. Piensen en esto. ¿Cómo quieren ser recordados? ¿Como alguien que vivió sus últimos años quejándose de todo y de todos? ¿O como alguien que supo encontrar paz y alegría a pesar de las circunstancias? La decisión está en sus manos, y esa decisión se toma todos los días. En cada momento que eligen soltar algo que ya no les sirve, no tienen que cambiar todo de golpe. Empiecen por una de estas 8 cosas, la que más les pese, la que más les esté robando paz, y trabájenla día a día, decisión a decisión, porque la libertad no llega de golpe, se construye con pequeñas elecciones consistentes. La vida después de los 70 años no se trata de sentarse a esperar el final, se trata de honrar profundamente el tiempo que queda, viviendo con intención, con libertad y sobre todo con paz interior. Y ahora quiero escucharlos a ustedes. Déjenme un comentario aquí abajo contándome su historia. ¿Se identificaron con algo de lo que hablamos hoy? ¿Cuál de estas 8 cosas les cuesta más soltar? ¿Han logrado eliminar alguna de ellas? Me encanta leer sus comentarios porque cada historia que comparten no solo me ayuda a crear mejor contenido, sino que también puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Esta comunidad se construye entre todos. Si este episodio les aportó algo, les pido que le den like y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y compartan este audio con alguien que lo necesite. Un amigo, un familiar, alguien que esté atravesando esta etapa de la vida. A veces un mensaje en el momento justo puede hacer toda la diferencia. Esto fue el podcast Alegría en la Vejez. Soy el Dr. Martín Herrera. Cuídense mucho y recuerden, la vejez no es el final del camino, es el comienzo de la libertad. Nos vemos en el próximo episodio.